palabra. En este día es una breve meditación sobre un par de pasajes. No suelo ser muy largo en mis exposiciones, prefiero ser conciso, cortito. Pero bueno, hoy el Señor puso en mi corazón un par de versículos para analizar cierta actitud que tenemos que tener los discípulos. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37. ¿Bien? Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37. Dice la palabra: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta ahí la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos muestra cuál es tu sentir, Señor, para cada uno de nosotros como seguidores tuyos, como discípulos, y cuál tiene que ser la actitud. Padre, te pido que estés abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos, a tu palabra, y que sea ella quien se enseñaré en este día, en esta reunión. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos en este pasaje que dice, arranca diciendo, y llegó a Capernaum, ¿no? Me hace acordar cuando uno hace un largo viaje y dice, y al fin llegué a Salto, a Paysandú, después de una grande recorrida. Y en esta época esos recorridos no eran en auto ni en tren, eran generalmente a pie y algún equipaje en algún animal, pero eran largos trechos y cansadores, ¿no? Y seguramente en esos largos trechos había oportunidades de charlas, de conversaciones. Y dice que cuando llegaron a la casa, Jesús les pregunta, ¿no? Les lanza esta pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Como si él no lo supiera, ¿no? Jesús sabía todos los pensamientos, conocía cada corazón. Pero él va directo a sus discípulos preguntándole ¿por qué disputaban? ¿Qué era lo que disputaban en el camino? Versículo 34 dice, mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? Ahí viene la razón. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Hay un pasaje paralelo a este donde es la madre de dos discípulos que intercede, ¿no?, ante Jesús por sus dos hijos, correcto. Y acá él los increpa con esa pregunta: ¿qué disputaban entre ustedes? ¿No? Como diciéndole, ¿de qué están hablando? Y todos callaron, absolutamente entendiendo de que quedaban expuestos si sacaban el tema a la luz. Entonces, versículo 35, él se sentó y llamó a los 12. Esto me hace acordar cuando en un trabajo algún empleado se manda una macana y está el dueño y dice, ¿y por qué hiciste esto? Y porque todo el mundo lo hace. Ah, bueno. Asamblea, venga todo el personal, vamos a poner instrucciones nuevas porque esto es importante. Y acá dice que él se sentó y llamó a los 12 discípulos. Seguramente el intercambio había sido entre 2 o 3, pero acá llama a los 12. Quiere decir que el tema a tratarse era importante. Y si era importante para los discípulos, ¿no?, nosotros que somos seguidores de Jesús y somos discípulos de Jesús, lo que viene a continuación tiene que ser de suma importancia. Y dice, algo que parece un trabalengua, ¿no?, pero dice, si alguno quiere ser el primero,
será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso de que las cosas del reino son el mundo del revés, ¿no? Los últimos serán los primeros y los que sirven serán los que serán servidos, y toda esa dinámica del reino espiritual, del reino de los cielos, que es totalmente contrario a lo que se hace acá en la tierra. Y dice que tomó a un niño, dice, y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Otra cosa de suma importancia. Primero, lo llama a tratar de no ser protagonista, de no querer ser como en el mundo, tratar de escalar posiciones, de llegar a ser los primeros en todo, ¿no? Le llamó al contrario, a humillarse y a ser siervo de los demás, a tratar a los demás como superiores, ¿no? Que es lo que dice la palabra. Y sin embargo, el común del mundo hace todo lo contrario. Él los incita a humillarse y a ser humildes. Y más adelante él iba a dar ejemplo de eso, ¿no? Cuando se ciñe la toalla, y él, siendo quien era, ¿no? el Dios mismo, se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, en una demostración no solo teórica, sino práctica de lo que él enseñaba. Yo lo que les enseño, practico. ¿Qué nos quedaría? No menos que hacer a nosotros, ¿no? Si el Señor lo hizo, ¿cómo nosotros no vamos a seguir su ejemplo? Eso ya de por sí nos tiene que empezar a confrontar como cristianos. Y dice: el que reciba en mi nombre a un niño, no es que uno recibe a alguien, a un niño, porque tengo intención de recibirlo, porque yo quiero hacerle un bien, no, en mi nombre. Quiere decir que ese niño lo envió el propio Jesús a nosotros, con un propósito, para que nosotros le sirvamos. Muchas veces me gusta cambiar acá la palabra niño por esa persona que viene de afuera, ¿no? Que vino a nuestra iglesia, que vino con un sentir, que vino seguramente guiado por el Espíritu Santo acá. ¿Para qué? Para que nosotros le discipulemos, para que nosotros les sirvamos, ¿no? Porque esa es la actitud del verdadero discípulo, servirlo. Y eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. En este mundo, lamentablemente, es exactamente al revés. Todos corremos tras lo material, tras los títulos, ¿no? Corremos atrás de los halagos. Nos gusta sentirnos halagados, importantes. Eso nos alimenta la vanidad. El marketing, uno cuando empieza a estudiar lo que es el marketing se da cuenta de que es realmente algo poderoso para el pensamiento materialista, ¿no? ¿Qué busca el marketing? Alimentar nuestro ego, ¿no? Llenarnos ese ego. No puedo gastar en un 0 kilómetro, bueno, pero te hago gastar en unas llantas para que tu auto luzca más lindo, entonces tu ego queda, ¿no? Allá arriba. Siempre apunta a eso, a aumentarnos el ego y a tratar de hacerlo sentir de una forma que vamos a ver que no es la correcta. ¿Por qué? Porque vivimos y nos desvivimos en extremos donde no nos importa pasar por arriba del compañero de trabajo con tal de ascender. Le serruchamos, como se dice normalmente, los pies o el piso para dejarlo en evidencia, ¿no? Lo exponemos. Si se trata de ascender económicamente, muchas veces para satisfacer ese ego nos endeudamos, ¿no? Gastamos más de lo que nos entra, mostrándonos con una imagen que no coincide con la realidad. Y eso después nos va a afectar a la larga. Y eso nos afecta si lo miramos en la parte física y material, pero también en la espiritual. Porque muchas veces en la espiritual nos pasa lo que le pasaba a aquellos judíos, a aquellos fariseos de fariseos, que ellos se veían como esa élite, los dueños de la ley. En la escuela dominical estamos estudiando Romanos, ¿no? Estamos ahí en el capítulo 2, hace centurias que estamos ahí en el capítulo 2, porque vamos muy despacito, pero bueno, vemos que ese pueblo judío se creía
superior por el hecho de tener la ley. Y son confrontados por Pablo en la carta a los romanos diciéndole, hay personas que son incircuncisas, que cumplen con la ley y ustedes que son conocedores de la ley no la cumplen. ¿Qué es más importante, conocer la ley o cumplirla? Entonces, en esa situación espiritual estaban esos judíos. Y a mí me gusta cambiar esa palabra judíos por cristianos. ¿Cuántos cristianos habremos hoy que estamos en esa condición espiritual, ¿no? Creyéndonos que somos el pueblo elegido, creyéndonos que miramos a los demás de afuera como que son los que están extraviados? Y si nos confrontara el Señor y nos dijera, el que juzga todo nuestro proceder, toda nuestra obediencia, y el que puede ver todas nuestras intenciones ocultas, que se las podremos ocultar a los hombres, pero a Dios no podemos, ¿qué nos diría? Quedaríamos desnudos y realmente nuestra situación espiritual, ese ego allá arriba, caería como por arte de magia al piso, ¿no? Y esa es la condición de humillación que necesitamos. Necesitamos ir al piso. Vemos solamente, además de eso, de satisfacer el ego y todo eso, hay muchas veces que no solo malgastamos el dinero en cosas que no nos van a llenar, muchas veces malgastamos el tiempo. Y lo digo por mí primeramente porque muchas veces me encuentro como familia, mi esposa lo sabe, corriendo atrás de cosas que son cosas que son necesarias, pero a la vez cuando uno pasa revista y mira y dice, ¿qué era lo importante? Ahí realmente uno se da cuenta qué duro que es el tiempo, ¿no? Porque si bien el dinero es valioso, el tiempo lo es más, ¿no? Y el tiempo es inexorable. El tiempo que pasó ya no lo recuperamos con nada. Lo que no se hizo en ese tiempo que tuvimos de gracia, ya no lo podemos volver a hacer. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué no fui a visitar más veces a mi padre, por qué no fui a visitar más veces a mi madre, por qué no pasé más tiempo con mi hermana, con mis hijos, con mis hijas, ¿no? Y son cosas que realmente nos hacen ver que tenemos que cambiar, tenemos que hacer un clic en la manera de pensar. Y la respuesta está en estos versículos que acabamos de leer. Tenemos que aprender a ser siervos, a estar en ese lugar de servir y no buscar ser servidos y estar todo el tiempo alimentando cosas que no nos van a llenar. Dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por ganar gloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Eso es importante, entender que los demás son superiores a nosotros. Y muchas veces nos va a pasar que necesitamos caer, ¿no?, de ese caballo al piso para darnos cuenta de esas cosas. Pero eso es bueno, porque esa caída nos despierta y nos hace ver otra realidad. Le pasó a Saulo cuando cayó del caballo. Saulo cuando cayó del caballo se dio cuenta de que estaba persiguiendo al Señor de señores. Y lo primero que dijo es, Señor, ¿no? Entendiendo de a quién era el que estaba frente a él. Primero que nada lo reconoció. Seguidamente le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente se puso en una actitud de obediencia, ¿no? De saber cuál era el plan de Dios para con él. Eso es importante, entender cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y después hacer lo que hizo Pablo, cumplir y obedecer, haciendo que, poniéndose en una condición de siervo, siendo el alto, siendo el uno, el estudioso a los pies de Gamaliel, a ser el último de los discípulos, el discípulo abortivo, como dice él, el que llegó ahí a último momento, pero que con la gracia de Dios y gracias a que él se puso en esa actitud de siervo y dejando todo lo demás como basura, él empezó a hacer un ministerio correcto. Y quiero ahora ver, hablando de cómo ver a esas personas y entender que muchas veces el que tenemos parado delante es superior a nosotros
Y aunque no parezca superior a nosotros, tenemos que tener esa actitud de corazón de decir, es superior a mí. Tener esa actitud de atender a los demás como superiores. Y quiero leer en 1 Samuel, capítulo 18, el pacto de Jonathan con David, ¿no? Es algo, si se puede hablar de amistad, una amistad fuerte, ¿no? Una amistad con lazos fuertes. Dice el capítulo 18 de 1 Samuel, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, esto está en el contexto de que David había vencido a Goliat, Saúl ve eso y queda asombrado, lo invita a ir al palacio, le pregunta quién era, quiénes eran sus padres, interesado por esa hazaña, ¿no? Y seguramente Jonathan estaba ahí también, por lo que leemos ahora a continuación. Y se aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó a Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y miren lo que dice el versículo 4. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y talabarete. Dice después, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. ¿Y qué pasó? Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Una persona que contaba con la gracia de Dios ante los hombres. Tanto los siervos de Saúl, los guerreros, la gente del pueblo, lo veía como esa persona que tenía esa gracia de Dios. El propio Jonathan ve en él esa persona que merecía ser el rey, ¿no? Siendo el heredero natural, Jonathan, por las normas del mundo, le correspondía a Jonathan. Y él renuncia al trono, porque hay que ver en el contexto de la escritura, estos regalos que le hace Jonathan van más allá de los regalos en sí, lo que significa, ¿no? Él con esos gestos estaba renunciando al trono natural que le correspondía por ser hijo del rey, le entrega las pertenencias reales, el entregar la espada era un acto muy simbólico, muy fuerte. Reconocía Jonathan que Dios había elegido a David. Ese reconocimiento hizo que le cediera ese derecho, esa posesión. Y a su vez sellaba con él un pacto de lealtad, ¿no? Donde Jonathan, y lo vemos más adelante, se compromete con la vida de David al punto de que a pesar de que el padre se enfureciera por su amistad y por querer reconocer a David como rey, él seguía fiel a David. Y uno diría, pero seguramente Jonathan vio en David actitudes de valor que él no tenía. Él era el hijo del rey, uno diría, si uno no lee capítulos más atrás, diría, capaz que era un hombre debilucho y cuando se asombró del poderío de este guerrero que venció un gigante, dijo, este tiene que ser el rey, no yo. Pero Jonathan no era ningún cobarde. Volvamos atrás, capítulo 14, primera de Samuel también, y vemos, vamos a conocer a través de ese capítulo quién era ese Jonathan. Era muy similar a David, en edad y aún en valor. Dice la palabra, aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, ¿no? Se mandó por la de él. Saúl era el que guiaba a todos los ejércitos, él estaba ahí con un pequeño grupo y dijo, vamos y pasemos al campamento de los filisteos. Y Saúl ya hallaba en el extremo de Gabá,
debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Cabot, hijo de Feinés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Confianza. David tenía fe, Jonatán también tenía fe. Era un hombre de fe, entendía que no importaba la cantidad de hombres, si Dios le daba la victoria, ellos iban a ganar. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Cortita, si ellos le dicen: vamos a ustedes, nosotros nos quedamos quietitos, ¿no? Ahora, si ellos nos dicen: vengan a nosotros, vamos a atacar, porque esa es la señal que Jehová nos está dando, que vayamos y ataquemos. ¿Y qué le dicen los hombres? ¿No? Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Él iba adelante y atrás iba su paje de armas. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Ese era Jonatán. Tenía tanto valor como David, tenía el derecho natural al trono, era valiente, él solo mató a 20 personas. ¿Qué es lo que indicaría que humanamente, o si lo miramos con ojos humanos, no tuviera el derecho real al trono? Sin embargo, él vio más allá. Él vio lo que Dios le estaba indicando. ¿Y qué hizo? A pesar de que él estaba en una situación de poder y poder desechar lo que Dios le estaba indicando, él fue obediente a la palabra de Dios, se humilló y accedió a servir a David. Dicho esto, es recibir como a niño, ¿no? Dios le envió a ese niño y él lo sirvió, lo recibió, lo trató como superior, le entrega el arma. Reconoce lo que Dios hace a través de la obediencia y a través del servicio de Dios. Esa es la gran toma de decisión de Jonatán. Y yo pregunto a la iglesia también: ¿cuántas veces tenemos que estar mirando al que tenemos al lado, ¿no? O al que tenemos allá enfrente y lo vemos de repente apocado? ¿Y qué sabemos nosotros de los planes que tiene Dios? Quizá tenemos que orar más unos por los otros para ver qué es lo que nos muestra Dios. Capaz que tenemos que estar en esa actitud de servicio, tratando de empoderar personas que pueden llegar a ser movilizadoras y tener mucho potencial. Muchas veces la iglesia toma una postura marketinera, ¿no? De tratar de integrar, de tratar de entretener, de crear ámbitos lindos, ámbitos agradables al mundo. Y capaz que estamos en un error, capaz que lo que tenemos que potenciar es justamente eso, ¿no? El amor los unos por los otros.
tratar de no armar todo un circo para afuera, sino mirar con amor al que viene de afuera, mirar a ese niño que nos envía Dios, pero no solo mirar a ese niño que nos envía Dios, mirar a los niños que están entre nosotros, ¿no? Mirarnos entre nosotros. ¿Cuántas veces nos hace falta ese pastoreo de cuidarnos? De eso hablaba Dios de Jesús cuando le dijo, vuelvo al principio, ¿quién va a ser el mayor? ¿No? El que se humilla, el que sirve. Y esa es la posición que tenemos que tener, de humillación y servicio a toda la congregación, y en especial a esas personas que vienen de afuera. Dice Juan capítulo 13, un mandamiento en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Mostrando la importancia que tenía esto. Y en el 35 dice más, dice, en esto conocerán todos. En esto conocerán quiénes, todos, los de adentro y los de afuera. Esa es la mejor publicidad, el mejor marketing, ¿no? Sinceramente, el amarnos unos a otros. Si nosotros tenemos ese verdadero amor unos por otros y hacia los de afuera, los demás van a querer venir y llenar las iglesias. ¿Pero por qué? Porque van a responder ese amor. Tenemos que seguir el ejemplo. Me encanta recordar esos primeros cristianos, ¿no? Esas primeras reuniones en casa de familia donde existía ese amor. Hoy hablaba de Aquila y Priscila, ¿no? Esos cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por Pablo, ¿no? A dar su vida por causa del hermano. Eso sí que es tratar a los demás como superiores. Y dice que en eso conocerán todos que soy ¿qué? Mis discípulos. Y hoy, ¿de qué venimos hablando? De una referencia que hace Jesús directa a sus discípulos. Quiere decir que lo que Él le dijo es de suma importancia. Y en eso se nos va el 99% de la importancia de una iglesia. El pastorearnos, el amarnos, el discipularnos unos a otros, el exhortarnos unos a otros, es parte de ese amor no fingido, de ese amor verdadero. Y si somos seguidores de Jesús, tenemos que ponerlo a Él por delante, ¿no? Tenemos que tener la vista puesta en Jesús. Más allá de opiniones, más allá de relaciones, más allá de aprobación. Muchas veces estamos en un contexto donde no es aprobado, pero nosotros por encima de eso tenemos que sacar la luz y ponerla arriba de la mesa, no abajo. Y más allá de, muchas veces, de la comodidad. Muchas veces estamos en una situación cómoda y necesitamos esforzarnos y salir, ¿no? Y lo digo más que nadie por mí. Necesitamos aprender de la palabra. Nadie es tan sabio que no tenga algo para aprender, ¿no? Ni tan burro, tan necio, ¿no? Que no tenga algo para enseñar. Todos tenemos para aprender unos de otros. Y el Señor quiere eso justamente, que nosotros estemos discipulándonos unos a otros, que estemos brindándonos ese constante amor. Que el Señor ponga en esta iglesia, aquí en el anexo, ese sentir, ¿no? Ese sentir de esa referencia que hizo Jesús a sus discípulos, sentándolo a los 12, hablándoles de algo que era sumamente importante, que era dos cosas. Primero, a ver si estaban atentos. Servir, muy bien, tener a los demás y estar atentos, ¿no? Cuando llega ese niño, ¿no? Que va en mi nombre, dice, ¿no? Enviado por Él, estar atentos a ese llamado, ¿no? A servir a ese niño, porque sirviendo a ese niño estamos sirviéndolo a Él y al que lo envió. Si será importante esas palabritas, ¿no? Y una vez se lo pasa por alto,
son versículos que a veces uno los mira por arriba, pero si uno empieza a profundizar, dice, pa, qué tremendo, ¿no? La importancia, porque si él llamó a los 12 y se sentó para hablarles, lo que viene atrás tiene que ser importante. Entonces, prestemos atención a esas cosas, prestemos atención como anexo a tratar de fomentar el amor desde adentro y hacia afuera, para que el que está allá vea ese amor y conozcan que son hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Amén? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, como nos interpela, Señor, nos hace reflexionar, nos hace mirarnos a nosotros, Señor, y como es nuestra condición, realmente guiarnos a ser el último de todos, a ser siervos de todos, a tener esa clase de amor, Señor, y también a mirar al otro, Señor, para recibirlo en tu nombre, Señor. Gracias por el ejemplo que tenemos en Jonatán, Señor. Gracias, Señor, por esta exposición de tu palabra. Que la podamos vivir, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.